derivadas del orden exponencial. Aquí el factor exponencial, muchachos, se presenta con la U, pero su base va a ser la letra E. Para poder hacer este tipo de derivada exponencial, vamos a utilizar esta fórmula. También tenemos que considerar la forma básica de la derivación. Recordar pues que hay una fórmula que nos dice que cuando tenemos la derivada con respecto de x a la n, pues es igual al valor de n por x a la n menos 1. Y esa, pues poco a poco nos vamos familiarizando con esa forma general porque, vaya, no es necesario irla aplicando como tal, ya por deducción vamos formando esas derivadas, ¿sale? Primer ejemplo. Vamos a obtener la derivada con respecto de x de e a la 4x. Y aquí, bueno, pues tenemos una base que es la letra e, su exponente. Lo que vamos a obtener aquí es el valor de la derivada de este problema con la exponencial. Y vamos a basarnos en este principio, en la fórmula. Dice aquí la fórmula que cuando tenemos la derivada con respecto de x de e a la u es igual al mismo e a la u por su derivada de u con respecto de x. Lo que vamos a hacer ahí y lo que nos dice esta parte de la derivada es que cuando vamos a obtener la derivada nos va a quedar el mismo resultado. El mismo resultado, pero a ese resultado le vamos a incluir el producto con la derivada de u. Le vamos a multiplicar la derivada de u. Y para este caso, bueno, pues tenemos que identificar dentro de esta notación de la derivada exponencial cuál es el valor de u, ¿sí? La u aquí es el exponente. Y aquí yo tengo un exponente. Por lo tanto, muchachos, para este caso, basándonos en la fórmula, si la u es el exponente, entonces u es igual a 4x. Y si derivamos la u, tenemos ahí que la derivada de u con respecto de x es igual a 4. Por lo tanto, el resultado me dice que la derivada de e a la u, en este caso la derivada de e a la 4x, es igual a e a la u tal cual, e a la u. Entonces, e a la u, donde u es 4x, pero a esto le vamos a multiplicar su derivada de u. Y la derivada de u la acabamos de calcular aquí. Le vamos a multiplicar el 4. Por lo tanto, el resultado de esta derivada es, recordar que esto se está multiplicando, 4 por esto, pues me va a quedar como 4e a la 4x, y ese es el resultado de esa derivada. Esa es la forma de cómo se obtiene la derivada exponencial. Esta es mi parte de las fórmulas. Vamos a hacer una segunda derivada. Derivada de e a la 5x cúbica. Entonces tenemos nuestra base, su exponente es 5x cúbica y el exponente es u. Por lo tanto, bueno, pues vamos descifrando. U es el exponente, es igual a 5x cúbica. Aquí la fórmula me dice que tengo que derivar, entonces derivo u. La derivada de u con respecto de x es igual a, y la derivada de 5x cúbica, aplicando este principio básico de la fórmula, nos queda como 15x cuadrada. Entonces tenemos que la derivada con respecto de x de e a la 5x cúbica es igual, dice la fórmula que nos queda igual, e a la u. Y esto es e a la u porque u es su exponente, entonces es igual a e a la 5x cúbica, que multiplica la derivada de u. Y la derivada de u la acabamos de calcular, 15x cuadrada. Por lo tanto, al hacer este producto, 15x cuadrada por e a la 5x cúbica, me queda como 15x cuadrada, e a la 5x cúbica. Y esto es el resultado de esa derivada. Vamos a recordar otra fórmula, muchachos, que hemos utilizado del
del principio de la multiplicación, aquello que nos dice, cuando tenemos la derivada con respecto de x, de a por b porque vamos a usar la u, es igual a tener la a tal y como está por la derivada de b con respecto de x, más la b tal y como está por la derivada de a con respecto de x. Entonces, esta la vamos a cargar a nuestra zona de fórmulas, porque vamos a aplicar ahorita la multiplicación. Tenemos aquí la derivada de un producto. Hay una forma general que me dice que cuando tengo la derivada de a por b, entonces tengo que aplicar la a por la derivada de b más la b por la derivada de a. Pero ¿quiénes A y quiénes B? Bueno, pues en este caso tengo dos funciones. A una le voy a asignar el nombre de A y a otra le voy a asignar el nombre de B. No importa cuál sea B, lo importante es que lo voy a someter al proceso de la multiplicación considerando sus respectivas derivadas. Y bueno, pues asignamos que esta primera función es la A y la segunda función es la letra B. Y acabamos de definir que la letra A es igual a e a la 5x. Por lo tanto, la derivada de a con respecto de x es igual a, y tenemos que derivar. Tenemos que derivar la función e a la 5x mediante esta forma que ya vimos en los casos anteriores, donde su resultado me dice que la derivada de e a la 5x es igual a la misma e a la 5x. La fórmula me dice la derivada de e a la u es igual a e a la u, ¿vale? Entonces aquí considerar que la u es igual al 5x y su derivada de u con respecto de x es igual al 5. Entonces a es igual a e a la 5x, por lo tanto su derivada de a con respecto de x es igual a la misma función que multiplica, y si es igual a la misma función que multiplica su derivada de u. Entonces es igual a la misma función que multiplica a su derivada de u. Y la derivada de u, aquí la acabamos de obtener, es igual a 5. Por lo tanto, la derivada de a con respecto de x es igual a, multiplico el 5 por esto, me queda 5e a la 5x. Y con esto ya tengo mis primeros datos de la fórmula, ya tengo mi valor de a y ya tengo su derivada de a. Ahora definimos el valor de b ya está definido aquí. Tenemos que b es igual a e a la menos 2x cúbica. Por lo tanto, la derivada de b con respecto de x es igual a, y aquí vamos a aplicar la fórmula de e a la u. U es el exponente y el exponente es menos 2x cúbica, por lo tanto aquí u es igual a menos 2x cúbica y su derivada de u con respecto de x, la derivada de menos 2x cúbica me queda menos 6x al cuadrado. Entonces, ¿a qué vamos con esto? La derivada del exponencial de e a la u es igual a la misma e a la u, entonces es igual a e a la menos 2x cúbica, que multiplica su derivada de u con respecto de x, y su derivada de u fue menos 6x cuadrado. Por lo tanto, si hago este producto, tengo que la derivada de b con respecto de x es igual a menos 6x cuadrada por e a la menos 2x, pues me queda menos 6x cuadrada e a la menos 2x cúbica. Y con esto, bueno, pues ya voy descifrando mis datos. Ya tengo el dato correspondiente a la b y ya tengo mi dato correspondiente a su derivada de b. Y bueno, con esto que acabamos de hacer, ya tengo aquí todos mis datos necesarios para poder aplicar la fórmula de la multiplicación de derivadas. Y vamos aplicando la fórmula, la derivada con respecto de x del producto de a por b es igual. Dice que debemos de poner la a tal y como está, vamos a ir siguiendo este orden.
voy a poner la A tal y como está y acompañándolo por la derivada de B. Bueno, entonces la A tal y como está es E a la 5X por su derivada de B. Y veo los datos y la derivada de B corresponde a menos 6X cuadrada E a la menos 2X cúbica. Más ahora la B tal y como está y le voy a multiplicar la derivada de A. La B tal y como está, analizo mis datos. La B tal y como está es E a la menos 2X cúbica. Y le voy a multiplicar la derivada de A. La derivada de A es el tercer renglón, que es 5E a la 5X. Y con esto, bueno, pues estamos aplicando la fórmula. Y aquí acabo de poner la A tal y como está, por su derivada de B con respecto de X, más, esta es la B tal y como está, por su derivada de A con respecto de X. Y bueno, aquí vamos a aplicar el producto. Vamos a tener el producto de los dos paréntesis. Y en esta parte del producto hay que recordar una ley de exponentes que nos decía lo siguiente. Cuando multiplico dos bases, que tengo X a la N por X a la M, tengo la misma base, pero exponentes diferentes. ¿Qué pasa con los exponentes? Pues los exponentes se suman. Misma base y exponentes se suman, sería a la N más M. ¿Por qué lo comento? Porque aquí pues voy a llegar a la forma de tener la misma base. Tengo que hay dos cantidades con una misma base. La base E, y esa es la que tenemos que considerar. Entonces vamos viendo que nos queda aquí. Como producto tenemos que la derivada con respecto de X de este producto de A por B es igual a, aquí tenemos un coeficiente 1 y aquí tenemos menos 6X cuadrada. Este no tiene X cuadrada, este sí, por lo tanto pues pasamos tal cual. Menos 6X cuadrada por 1, pues me queda aquí menos 6X cuadrada. Y aquí ya tenemos los exponentes de la misma base. La misma base, la base es la E. Entonces, tenemos misma base. Si multiplico E a la 5X por E a la menos 2X cúbica, bueno, pues me va a quedar E a la... Y vamos a ver aquí qué nos queda. Normalmente, pues, se pone la jerarquía de las ecuaciones del exponente mayor al exponente menor. Y en este caso sería E a la menos 2X cúbica más 5. O al revés, si estoy sumando 5X menos 2X cúbica, pues me va a quedar 5X menos 2X cúbica. No importa cómo lo ponga, pero insisto, estoy respetando la jerarquía de la ecuación. Del exponente mayor al exponente menor. Aquí me faltó una X. Entonces aquí estoy aplicando el principio de la ley de exponentes porque tengo la misma base y los exponentes se están sumando. Igual aquí no hay necesidad de ponerle el paréntesis porque ya me está dando el resultado. Más, ahora hacemos el siguiente producto. Aquí tengo un 5 y acá tengo un 1. 5 por 1 son 5. Y pasa lo mismo en este caso. Pasa lo mismo en este caso. Tengo la misma base y exponentes diferentes. Entonces, E a la menos 2X cúbica por E a la 5X me va a quedar E a la menos 2X cúbica más 5X, ya que en la multiplicación los exponentes se suman. Y bueno, técnicamente este es el resultado. Aquí es lo que tenemos que obtener como la derivada de esta multiplicación, pero aún le podemos hacer ahí una mejora, una adecuación o una forma de diferente de visualizarlo. Veo que los dos términos tienen un factor común. El factor común de los dos términos es la E. Esto va a ser igual a factor común E a la menos 2X cúbica más 5X. Y abro mi corchete. Me va a quedar menos 6X cuadrada. Ya no pongo esto porque ya lo factoricé. Más
5, ya no pongo esto porque ya lo factoricé. Y recordar que en la factorización pues se descomponen en factores. Normalmente lo que está fuera de un corchete multiplica lo que está dentro. Si hago esta multiplicación por lo que está dentro, me va a quedar este resultado de arriba. Por lo tanto, este es el resultado de esa multiplicación de derivadas de las funciones exponenciales. Bueno, y por hoy aquí terminamos. Los veo la siguiente clase.